A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarril ma khalaq, wa min syarril ghasiqin idza waqab, wa min syarril nafasati fil 'uqad, wa min syarril hasidin idza waqasad. Surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Surat Al-Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa amra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Bueno, esto es un poquito de lo que estamos haciendo en los encuentros de la Daira Argentina FEM. No solo, sino que estudiamos un poco de lo que es la religión, de lo que es Surat, de lo que es Sunnah, de lo que es Faratal, de los pasos que debemos seguir como musulmanes, sino que también estamos intentando aprender a leer árabe, si bien ahora lo estamos leyendo de transliteración, pero bueno, inshallah, chikanam, chikanam. Ahora vamos a tomarnos un tiempito con mis hermanas aquí presentes. La hermana Sogna Mamyara Dion, tesorera de la Daira Argentina FEM, va a tomar la palabra para hablar de las cualidades y las características hermosas que tenía Sogna Yaratullahi. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, salam alaikum a todos. Soy Mamyara Dion. Voy a hablar un poco de la historia de Mamyara Buso y el por qué se celebra este día tan importante para todos nosotros. Sogna Mamyara Buso, hija de Muhammad Buso y de Sogna Astualo, nacida en 1833, pertenecía a una familia descendiente del profeta Muhammad, que la paz sea con él, y una familia muy religiosa. Sogna Yara era maravillosa. A los 10 años recitó el Corán de memoria y a los 19 años pudo enseñar en su escuela coránica. El día que se casó con Manmor Antasali, todos sus tíos le aconsejaron cómo comportarse con su matrimonio. Y luego de escuchar atentamente las palabras, pidió el Sagrado Corán. Y justo abrió una surat donde decía Alá que no va a haber otro profeta después de Muhammad, que la paz sea con él. Y ella agachó su cabeza y comenzó a llorar, a lo cual le preguntaron por qué lloraba. Y respondió de que si no fuera por esa surat, ella iba a traer otro profeta a la tierra. Pero sabiendo que todas las palabras de Dios son verdad, dijo que iba a traer una luz en este mundo, que todo el mundo seguiría, y trajo a Sheikh Ahmadu Bamba, que es nuestro guía religioso y creador del muridismo.
En su casa, Sognayara Buso era maravillosa. Hacía todas las tareas de su casa. Era obediente a su marido. Era gentil con sus vecinos y con toda la gente que lo rodeaba. Cuenta una anécdota del respeto a su marido, que una tarde Manmor Antasali estaba haciendo la cerca de su casa y pidió ayuda a Sogna Mamyara. De repente el clima cambió y vino una gran lluvia, una gran tormenta. Su marido se fue rápidamente a su pieza y olvidó a su mujer, que sostenía la medianera. Al día siguiente, Manmor Antasali se despertó para hacer la purificación para rezar y dijo: ¿quién está ahí? Y ella respondió: soy yo, tu mujer. ¿Qué haces ahí? Vos me dijiste que sostuviera acá. ¿No te fuiste cuando comenzó a llover? No le respondió, porque no me diste el permiso y yo hago todo lo que me pedís. Esta es una de las tantas anécdotas de la obediencia a su marido. Entonces, nosotras como mujeres de la Daira FEM Argentina debemos aprender día a día la obediencia y el respeto a nuestro marido, ya que Sognayara en sus 33 cortos años nos enseñó cómo comportarse como mujer, cómo actuar en la vida. Y este día tan especial nos reunimos a celebrar la vida de Sognayara, a rezar, a aprender y a compartir con toda la gente. Celebramos quién fue, qué nos dejó, un ejemplo de mujer religiosa que recorrió el camino correcto del Islam. Alhamdulillah. Muchas gracias, hermana Mamyara. La verdad que cuando escuchamos estas palabras, y yo tuve el privilegio de poder estar en ese lugar donde estaban los Coranes, estaba ese lugar, obviamente, bueno, todos saben los que están en Senegal que no es el mismo lugar, pero tiene algo que es místico y que está ahí y que solamente el que pasa por ahí después le queda, que es algo hermoso. Y poder saber la historia, que obviamente hay muchas cosas más a pesar de sus 33 años. En mi caso le paso la edad, pero bueno, enseñó y dejó mucho. El respeto que tenía, no solo por su marido, por la familia, fue la educadora de sus hijos, cómo llevaba el Islam, cómo era correcta. Y bueno, muchas cosas que dentro de la Daira vamos a tratar de inculcar y de aprender y de tomar como un ejemplo. A continuación va a hablar la hermana Sogna Jadilla, que nos representa desde Tucumán. Viajó junto a sus 3 niños para participar con nosotros. Alhamdulillah, es el segundo encuentro que tiene con la Daira de Argentina FEM. Y la verdad que es un honor tenerla acá y compartir y brindarle nuestra casa. Inshallah, después vamos a ir para allá. Ella tomará la palabra para hablar sobre Imán, Islam, Ihsan. Bismillah. Los musulmanes creemos en los ángeles. Tenemos la certeza de que son seres creados de luz, honorable, que obedecen y adoran a Alá. Como musulmanes creemos en los libros anteriores, es decir, creemos en el Tauret, Torá, revelado a Musa, Moisés, en el Zabur, el Salmo, que fue revelado a David, Dauda, en el Injil, el Evangelio, que fue revelado a Isa, Jesús, en el Sagrado Corán, y en el Sagrado Corán que fue revelado al profeta Mohammed. Que la paz y las bendiciones de Alá sean con todos ellos. Creemos en los profetas y mensajeros de Dios, desde Adán, incluyendo a Abraham, Isaac, Ismael, Jacob, Moisés, Jesús, y por último el sello de los profetas, Mohammed. Que la paz y las bendiciones de Alá estén con todos ellos. Como musulmanes creemos en el día del juicio final, el día de la retribución. Cuando todas las personas sean resucitadas para ser juzgadas por Dios, todas las acciones serán pesadas en una balanza y dependiendo hacia qué lado se inclina esta balanza, seremos del paraíso o del fuego. Como musulmanes creemos en Al-Qadar, es decir, en el decreto divino. Creer firmemente que todo lo agradable y desagradable sucede por voluntad y predestinación de Alá. Él hace lo que desea, pero a pesar de esto, ha ordenado y ha prohibido, dejando que los siervos elijan por sus acciones, ya que Alá nos creó con poder de diferenciar lo bueno y lo malo. El Islam es una religión monoteísta,
lo que significa que creemos en un solo Dios. Se realizan 5 oraciones al día, se ayuna en el mes de Ramadán y se realiza la peregrinación a la Meca. El Islam es la verdadera religión de Dios y como tal su nombre representa, es una total sumisión absoluta a la voluntad de Alá, el único y verdadero digno de adoración y alabanzas. Islam también significa paz. Es un completo y verdadera forma de vida, tanto de este mundo como para alcanzar la vida del más allá. Es lleno de misericordia y guía para todos los pueblos. En el Islam no hay intermediarios. Es un contacto directo entre Alá y la persona que tiene confianza en su Señor. El Islam se basa en 5 pilares fundamentales. La shahada, que es el primero, es el testimonio de fe, es expresar con total convicción y de forma voluntaria que no existe otro Dios excepto Dios y que Mohammed es su mensajero, diciendo: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu de Rasulullah. El segundo pilar es el salat o la oración. Es la relación inquebrantable entre un musulmán y su Señor. Se realizan 5 veces al día, pudiendo ser individual o de manera conjunta. En ella se recita el Sagrado Corán, con movimientos que simbolizan la sumisión. El salat limpia los pecados, fortifica la conciencia y el espíritu. Como tercer pilar tenemos el zakat, contribución social. Consiste en un porcentaje anual de los medios ganados y donados hacia los más necesitados. El cuarto pilar es Ramadán. Todo musulmán en el 9º mes lunar debe abstenerse de beber, comer y tener relaciones maritales desde el alba hacia la puesta del sol. El mes de Ramadán es un mes bendito, ya que comienza la revelación del Sagrado Corán. Por último, al-Hajj, o peregrinación. Es el deber de todo musulmán, mientras sus medios económicos así lo permitan, y puedan viajar a la Meca para realizar la peregrinación. Esta se realiza en el 12º mes lunar. Ihsan es en el término árabe significa excelencia, nivel más alto de ibada, es decir, cada tipo o cada acto de adoración para Alá es la plena convicción de hacer las cosas por Alá y para Alá con la seguridad absoluta de que Él nos está observando en todo. Mashallah. Muchas gracias, Sogna Hadi. A continuación tenemos también a la hermana Sogna Fatu, topo tesorera del Daira Argentina, Sogna Mamyara Buzó. Va a pasar a hablar sobre el vudú y va a explicar lo que es Sunna y Faratal. Bismillah. Contar lo que es el vudú, la purificación. Comenzamos con la intención, luego nos lavamos las manos, luego nos enjuagamos la boca, luego nos lavamos la cara, pues la cara, los brazos hasta el codo, la cabeza, las orejas y luego los pies. Ese es el vudú completo. Luego están los actos que son fard o farata del vudú, que son 7. El primero es la intención, concentrarnos, poner la mente, el corazón, el cuerpo antes de empezar el vudú. El segundo es lavar la cara o el rostro completamente, desde el nacimiento del pelo hasta donde termina el mentón, desde una oreja hasta la otra. El tercero es lavar las manos hasta el codo inclusive. El cuarto es lavar la cabeza desde la frente hasta la nuca, hasta atrás. El quinto es lavar ambos pies hasta tobillo inclusive. El sexto es lavar cada parte del cuerpo frotando, no solamente echando agua, sino que frotamos así con la mano para lavar bien. Y el séptimo es lavar todas las partes, una después de la otra, sin interrupción. O sea, antes de que se seque la otra parte, ya estoy lavando la otra parte del cuerpo. Eso es fard. Después, los actos sunna del vudú son 8. El primero es lavar ambas manos hasta la muñeca. El segundo es enjuagar la boca, haciendo gárgaras o buches. El tercero es la aspiración de agua por la nariz.
El cuarto es la expiración de agua por la nariz. El quinto es la vuelta desde el cuello hasta la frente, ya que es solo far de adelante hacia atrás, pero volver de atrás hasta hacia adelante es una. El sexto es, después de lavarme la cabeza, vuelvo a enjuagar las manos. El séptimo, pues me lavo las orejas. Y el octavo es, este orden que acabo de explicar, respetar ese orden para lavar todas las partes del cuerpo. El vudú es muy importante porque debemos hacerlo antes de hacer el salá, el rezo. Y si el vudú no está bien hecho, nuestro salat no es aceptado. También es muy importante porque debemos estar purificados, limpios, antes de leer nuestro sagrado Corán también. Muchas gracias, Sogna Fatu. A continuación, quien les habla, Yurin Mariam Mañán, les quiero contar un poquito sobre el rezo. El rezo es un pilar fundamental y poderoso. Es el más importante y obligatorio para un musulmán. Tiene características específicas para realizarse. No es que cualquier persona lo pueda hacer. O sea, tiene que ser un musulmán. Pero no solo eso, sino que debe cumplir con 5 puntos fundamentales. Porque si una persona lo puede hacer porque tiene ganas de hablar con Dios, se tomaría como que está haciendo gimnasia, pero no como el rezo en sí, de entablar la relación con Alá o Ta'ala. Entonces, como dijimos, el primer punto es ser musulmán o musulmana, creer en Alá y tener la intención en su corazón. Todo acto musulmán debe partir de la intención en su corazón. El segundo punto es estar consciente en todos sus sentidos y razón. Por ejemplo, si está tomado, borracho, o tomando pastillas o con alguna sustancia que puede consumir y pierde la razón, pero él es un musulmán, tiene que pasar ese efecto, devolver ese rezo, pagarlo y después arreglarse con Alá o Ta'ala. No es que está perdonado. Si la persona tiene una enfermedad o desvaría o nació con algo que realmente ya es cosa de Alá o Ta'ala, se puede dejar. El tercer punto es cuando tiene su mayoría de edad. Una vez entrando en la pubertad o en la adolescencia, en niños se comienza cuando tienen el crecimiento del vello púbico y en las niñas en la primera menstruación. Ahí es cuando debe ser realizar obligatorio el rezo. El cuarto punto es en el horario. Respetar el horario de cada rezo cuando llega, esté donde esté, siempre y cuando tengo el lugar adecuado y tengo hecha la ablución, la purificación y lo puedo hacer. No es permisible juntarlo, ni dejarlo para después y menos adelantarlo porque voy a estar en otro lado. Debe ser en su horario. Y el último punto, y no menos importante, el rezo es donde llega la llamada del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que la paz y las bendiciones estén con él. Es cuando debemos convertirnos. El Islam es universal. El Islam llegó al occidente. El llamado está. Nosotros tenemos la obligación de escucharlo y tenemos la obligación de seguir en el camino del Islam. Están los que siguen el camino correcto, los que siguen la sunna, los que caminan, aprenden y siguen, como dijimos, la sunna del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Y están los desviados, los que no quieren escuchar. Pero hoy, en el 2024, estamos acá en el occidente con el Islam, alhamdulillah. Cuando hace muchos años era en la parte oriente. Así que hay que aceptar el Islam y crecer agrandando la umma, inshallah. Y para cerrar, recuerden que la paciencia es la madre de todas las virtudes, pero la fe es la llama incandescente que le da vida. Merci, Yerejef, Shukram, gracias. Aisha Bishimillah Seri Muntaha.